arrancamos. Vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? A todos, a todas. ¿Esperamos? Ahí nos enseña que esperemos un segundo. Muy bien. Bueno, gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta charla de este tercer encuentro de charlas el ciclo de charlas del Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso, estamos presentando nuestro grupo de estudio de masculinidades y sexualidades y la charla que hemos dado en llamar los estudios de masculinidad y las sexualidades ante la avanzada neoconservadora. Un poco para presentarnos, este grupo de estudio que comenzó el año pasado acá en este gabinete Hayes de Sociología de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, está compuesto por su coordinador, aquí a mi izquierda, doctor Santiago Morcillo, quien coordina este bellísimo grupo, y nuestros colegas allí que están algunos conectados y conectadas desde otros lugares. Tenemos al doctor Matías de Stefano Barbero, doctora Estefanía Martinovsky, licenciado Ezequiel Aguilera, licenciada Florencia Barea, licenciado Jorge Valetti, que está acompañándonos por aquí, y quien les habla, Victoria Galoviche, desde San Juan. Bueno, un poco contarles, ¿se escucha bien? Eso en principio, preguntarles. ¿Se escucha? ¿Se Perfecto. ve? Creo que sí, con la Todos que sí. los escuchamos, nosotros a ustedes también. También, también. Bueno, un poco presentar esta actividad, la idea que teníamos de conversar hoy en este encuentro y contarles brevemente cómo es que surge este grupo de estudio, un grupo de estudio, de reflexión, de lectura, que como les digo empezó el año pasado con la intención de construir un espacio de intercambio, de diálogo, de reflexión en torno justamente a las masculinidades y su vínculo con las ciencias sociales en clave de lecturas teórico-críticas, pero también en el marco de experiencia, ¿no? De trabajo con varones. Es conocido que los estudios sobre las condiciones de construcción de masculinidades, sus derivaciones o efectos son relativamente recientes, podríamos decir, en el mundo, pero también en nuestra región. Y si hablamos de nuestro país, particularmente con investigación empírica y lo hemos podido ver, ¿no? A su desarrollo más cercano. Y también en frecuente articulación con activistas y acciones de este tipo en diversos grupos que trabajan con varones. Específicamente para la charla de hoy, presentamos un encuentro que, como dijimos, se llama Los estudios de masculinidades y sexualidades ante la avanzada neoconservadora, que pensamos como un convite, una invitación a pensar, a dialogar los saberes que hemos ido forjando como investigadores en este campo, ¿no? En torno a los varones, a las masculinidades, desde nuestros campos disciplinares, que ya vamos a contarles también por dónde va cada uno en ese tema. Pero también es una invitación a abrir nuevos interrogantes, sobre todo en cuanto a las condiciones en las que se construyen y se reconstruyen los varones hoy ante el avance de las derechas conservadoras. Asimismo, reflexionar sobre los marcos de referencia, sobre los que se guía actualmente esta construcción. Masculinidades, machismo, perspectivas que giran que giran al respecto. No es fácil hablar de varones si no partimos de la idea de que son muchas y variadas las formas de nacer, crecer y morir bajo el signo de la masculinidad. La masculinidad se crea y se recrea todo el tiempo bajo una bajo una lupa de género, ¿no? Que nos indica caminos a seguir. Sobre todo una lupa que indica si naciste macho, debes demostrarlo. En este caso, bueno, los invitamos y las invitamos a compartir esta charla de disertación de algunos compañeros y después un diálogo o debate final donde todos y todas podamos conversar al respecto. Gracias y seguimos. Bien, ¿se escucha bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Todo ok? Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a los aportes de Florencia y Matías. Florencia Marea es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba y profesora de Educación Secundaria en Antropología en el Instituto de Culturas Aborígenes. Actualmente es becaria doctoral en CONICET
con lugar de trabajo en el CIEX de Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte de 2 equipos de investigación, justamente en temas de masculinidades, violencia de género, políticas públicas en Córdoba y este grupo de estudio. Por otro lado, también tenemos a Matías de Stefano Barbero, que es doctor en antropología, investigador asistente del CONICET y docente de posgrado. Es miembro también del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y de la Asociación Pablo Besson, donde coordina grupos para varones que ejercen violencia. Así que bueno, Matías y Florencia, Florencia y Matías, estamos acá para escucharlos. Gracias, Vico. Voy a compartir Nada. la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, Muy Bueno. bien. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Con Flor les vamos a presentar parte de un trabajo con varones que ejercen violencia. Nosotros venimos hace varios años investigando el tema y trabajando también como coordinadores de programas de atención para varones que ejercen violencia, Flor en Córdoba y yo en Buenos Aires, ¿sí? Particularmente lo que les queremos presentar hoy nace de un tema muy recurrente en estos programas. Los varones llegan eh, privados por la justicia después de haber sido denunciados y su participación en los programas es parte de las medidas cautelares que dictan los jueces y las juezas. Sin embargo, las medidas no son meros medios por los cuales los varones llegan a los programas, sino que son cuestiones fundamentales con las que trabajamos inicial y recurrentemente con ellos. Cuando decimos medidas cautelares, nos referimos fundamentalmente a la exclusión del hogar por parte de los varones y a la prohibición de contacto con sus parejas e hijes, que generalmente se dan por 90 días y que pueden prorrogarse. Cuando los varones llegan a los programas, la mayoría de las veces no saben de qué se tratan las medidas a las que están sujetos, ni de qué se tratan los programas, ni qué podría pasar si incumplen las medidas. Uno de los varones del programa de Córdoba nos contaba en una entrevista que si le llegaban a decir antes que podía estar preso por un año si incumplía la restricción perimetral, no hubiese vuelto a su casa. Es decir, garantizar la accesibilidad en tiempo y forma a la información resulta vital para los varones, no solamente porque no garantizarla supone una vulneración de sus derechos, sino porque, como vemos, condiciona sensiblemente las decisiones que toman. No conocer de qué se tratan las medidas y las consecuencias que tiene puede exponerlos a cometer nuevos delitos y exponer a las mujeres a situaciones de riesgo. De hecho, hay estudios que muestran que ofrecer información a los varones sobre el proceso y las medidas a las que están sujetos no solo disminuye sensiblemente el grado de incumplimientos, sino que les permite disminuir su reactividad emocional inicial frente a las medidas y ayuda a que participen activamente de los programas. Las medidas y la falta de información sobre su alcance suelen generar en los varones una reactividad emocional porque como sabemos, las emociones no responden solamente al carácter actual de una situación, sino que dialogan con posibles acontecimientos futuros y por tanto con una suerte de imaginarios, imaginarios que están sensiblemente condicionados por la información que se tiene. Entonces, las medidas de alejamiento y de prohibición de contacto pueden disparar emociones vinculadas a la posible pérdida indefinida de sus vínculos con sus parejas e hijes, pero también a la pérdida posible de sus propiedades y empleos. Es decir, pueden disparar emociones vinculadas a aspectos fundamentales, en la construcción de su posición subjetiva, que está atravesada por mandatos de masculinidad, como la posición de pareja, padre, protector, proveedor, como vemos acá en estos iconos que estuve trabajando fuertemente para que aparezcan en el PowerPoint. Muchas veces al principio los varones suelen reaccionar con enojo y con frustración a las medidas, pero, como señalan algunos autores, el enojo y la frustración suelen tener una corta duración, y no es extraño que den paso a otra serie de emociones, como la resignación, la tristeza, la angustia, el miedo. En estos relatos que vemos en el PowerPoint se desliza la idea de que las medidas pueden generar emociones de muy difícil tramitación para los varones, que por el mandato de masculinidad dominante, no suelen poder expresar y elaborar
lo que genera también un impacto en su salud. Nosotros en los grupos trabajamos precisamente en esa identificación, expresión y elaboración de las emociones también. Pero hay otros varones Sí. que por una lectura política de la situación resignifican su enojo. Veo que no estoy apareciendo en el videito. Ahí volví. Que se me va la cámara sola, perdón. Decía, hay varones que resignifican su enojo y, y frustración y los convierten en ira, una emoción más vinculada a la acción, que interpretan que el dolor está mal, que es una atrocidad y que se debe hacer algo al respecto, ¿no? Como dice Sara Ahmed sobre la ira. Este es el caso de uno de los varones del programa de Córdoba que leían su situación como una injusticia, ¿no? La denuncia por violencia y las medidas, y una vulneración de los derechos de los hombres. Entonces, una lectura, vemos que esta lectura, perdón, creció especialmente al calor del gobierno de Milei, pero incluso antes, durante la campaña, encontrábamos que algunos varones expresaban frases como, ahora van a ver cuando gane el jefe, ¿no? En una suerte de venganza sobre algunas de las políticas de género que efectivamente estamos viendo que se llevan a cabo. Em, si esta y otras investigaciones muestran que las medidas y la falta de información sobre ellas puede generar emociones que incrementan la reactividad de los varones y pueden incrementar, como decíamos, el riesgo para las mujeres, en lugar de reducirlo, trabajar sobre estas cuestiones en los programas, algo que no siempre se hace, lo encontramos clave para garantizar la efectividad de las medidas. Le doy paso a Flor para el resto de la presentación. Compañera, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Eh, Continúo con la presentación. El incumplimiento de estas medidas cautelares es una problemática frecuente que presentan diversos informes, como es el de la línea 144 y el del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y que también encontramos frecuentemente en nuestros trabajos de campo. Los varones con los que realizamos nuestras investigaciones expresan diversas razones acerca de los incumplimientos. Pueden estar vinculados a, como dijo Mati, a la falta de información, a dependencias de índole afectivas y o materiales, pero también puede vincularse con el concepto de masculinidad dominadora que desarrolla Messerschmitt y que se refiere a una posición en que los hombres muestran tener control sobre sí mismos, de las situaciones y las interacciones sociales. Una intervención de la justicia puede ser vivida como una afrenta a su poder y al control que tienen sobre su propia vida y la de los demás. Sobre la dependencia afectiva con sus hijos, en ocasiones sostienen que rompen las medidas por su necesidad de verles y cuidarles, como es el caso de Paulo de Córdoba y Diego de Cava, que están ahí en la pantalla. Como mencionaba Mati antes, es frecuente la desinformación con la que transitan los varones estos procesos judiciales. Si las medidas no involucran a sus hijos, en ningún caso supone la interrupción de sus responsabilidades parentales. Estas situaciones se podrían resolver si conocieran su derecho a recurrir a una tercera persona que medie para garantizar el régimen comunicacional. En cualquier caso, este desconocimiento no justifica el incumplimiento de sus responsabilidades que les corresponden como padres, y puede suponer el ejercicio de violencia económica y o vicaria. Destacamos que estas necesidades que ellos argumentan en estas situaciones contrastan con los registros nacionales y de la provincia de Buenos Aires sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria. De acuerdo con un informe nacional de UNICEF y otro de la provincia de Buenos Aires, el 50,2% de las casas en las que no viven los padres no recibieron la cuota correspondiente y el 12% solo la recibió eventualmente. Otra de las cuestiones vinculadas a la ruptura de las medidas es la forma en la que viven sus relaciones de pareja. Como ven en la pantalla, también expresan dependencias materiales y afectivas con sus parejas o exparejas,
En ocasiones las mujeres expresan dependencias materiales cuando no cuentan con un ingreso propio, pero también podemos identificar formas de dependencias afectivas entre mujeres y varones, considerando las particularidades del ciclo de la violencia en la que se encuentren. Y de todas formas, expresiones como nosotros tenemos un apego muy fuerte, como ven en la pantalla, nos permite pensar que estos varones también pueden depender afectiva y emocionalmente. En ocasiones la ruptura puede estar vinculada a controlar a sus parejas, pero también puede estar relacionada con restablecer una sensación de control sobre sí mismos. Otro aspecto que nos interesa presentar está vinculado a la relación entre las medidas cautelares y sus trabajos. Como ven en la pantalla, Enzo de Cava y Walter de Córdoba expresan la colisión entre su derecho a trabajar y las medidas que les impusieron. Una medida cautelar no debería afectar su posibilidad de trabajar, no solo porque se trata de una vulneración de los derechos, sino porque se dificulta el cumplimiento de sus responsabilidades parentales. De todas formas, como plantea Amalín Ramos Mesa, el dictado de las medidas se realiza de manera estandarizada sin considerar las particularidades de cada caso. Este tipo de medidas pueden dificultar el acceso a un trabajo asalariado o su continuidad, lo que afecta a la posibilidad de cumplir con el mandato de proveedor sobre el que se construye la subjetividad masculina y su reconocimiento social. Esto puede llevar a los varones a sentir miedos, angustias, enojos, que pueden devenir en sensaciones de frustración, culpa, vergüenza. Y este tipo de emociones pueden ubicarlos en posiciones de vulnerabilidad que no están acostumbrados a evitar e incrementar los riesgos de nuevos ejercicios de violencia. A pesar de los desacuerdos que les comentábamos, las medidas cautelares y su distancia impuesta también instalan un impas que puede permitir la reflexión sobre sus vínculos y el ejercicio de la violencia. Ahí en la pantalla pueden leer lo que expresan Jonathan, Pablo y Marcelo. A medida que transitan por estas instancias, acceden a información que atenúa sus reacciones emocionales y pueden participar de los encuentros grupales, expresándose y reflexionando sobre las relaciones de pareja, familiares, laborales y consigo mismos. Bueno, y para cerrar, a modo de reflexiones finales, identificamos que la falta de información sobre las cuestiones legales que les afectan, más allá de que vulnera sus derechos, puede condicionar negativamente las acciones de los varones y exponer a las víctimas a nuevos hechos de violencia. Consideramos que es indispensable contemplar las particularidades, el contexto y los antecedentes en cada caso para no dictar medidas estandarizadas que incrementen los riesgos del ejercicio de la violencia, en lugar de atenuarlos. Para esto es fundamental la asignación de recursos humanos y materiales suficientes que puedan asegurar enfoques integrales, interseccionales e interdisciplinarios. Y para finalizar, considerando que el incumplimiento de las medidas suele suceder en los primeros 3 meses desde su dictado, creemos que los programas de atención para varones que ejercen violencia pueden resultar una instancia fundamental para aumentar la eficacia de las medidas, como para reducir el impacto negativo inicial que suelen tener en los varones y para ayudar a garantizar la protección de las mujeres y niñas afectadas por la violencia. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo, gracias. Gracias, Mati, gracias, Flor. Bueno, seguimos y con la otra presentación y la idea es después, como les dijimos en principio, una vez que se presenten los compañeros y compañeras, hacemos un momento ahí de reflexión, de debate o conversación o preguntas. Ahora vamos a escuchar a Ezequiel Aguilera, es licenciado en Antropología y becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en IDACORP. Es estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus áreas de investigación abordan temas como
cuerpos, géneros, sexualidades, deportes, masculinidades y mercado sexual. Y hoy tiene para compartirnos parte de su trabajo. Ezequiel, adelante. Sí. ¿Estás? Se desconectó. Ah, Ah, Estefanía, no, bien. solo que está compartiendo pero no sé si ese se cayó. Bueno, esperamos un segundo a ver si se conecta Ezequiel de nuevo. Si no, seguimos con Sí, ustedes. creo que no está, no lo estoy viendo. No. A ver, Bueno. y si le mandamos un mensajito. Ahí le mandé. Ah, Ahí entra. Ah, bien. Chicos, aprovechen que hay café. Acá hay café, hay té. Buenas, buenas. Litos. Con el presupuesto universitario no sabemos cuánto va a durar. Hola, Ahí vino ese. Ezequiel, Hola. recién te Se hizo desear un poco. Sí, Ahí va. Sí, sí, recién obvio. te presenté, así que ya estás listo para cuando quieras arrancar. Perfecto. Bueno, yo soy Ezequiel Aguilera y hoy les voy a presentar un poco de mi trabajo de investigación titulado Masculinidades, Cuerpos y Sexualidades de varones que participan del mercado sexual online autogestivo en la Argentina. Tef, si podemos pasar la diapo. Bueno, hace 3 años me encontraba realizando el trabajo final de grado de la licenciatura en antropología. Este trabajo abordaba la pregunta del por qué la técnica corporal CrossFit se transformaba en una dimensión central en determinados sujetos que la practicaban. El cuerpo, el género y la sexualidad eran algunos de los aspectos que cobraban relevancia a la hora de responder esta pregunta. Pasamos la diapo. Las medidas de aislamiento social durante la pandemia de COVID-19 impusieron el cierre de los gimnasios y fue entonces cuando decidí finalizar el trabajo de campo que venía realizando con CrossFitters. Fue en ese contexto donde pude observar en redes sociales que algunos de mis interlocutores comenzaron a comercializar contenido sexual explícito en plataformas digitales, que en su mayoría era OnlyFans. Esta plataforma, creada en el año 2016 por el empresario inglés Tim Stockley, funciona como una red social donde quienes se autodenominan creadores de contenido para adultos ganan dinero cobrando una mensualidad a sus suscriptores para que accedan al material que suben. Pasamos de diapo. Si bien la plataforma se promociona a sí misma como un espacio para todo tipo de creadores de contenido, desde cocineros, músicos y especialistas en fitness, la realidad es que el 98% de todo el contenido de OnlyFans es contenido para adultos. Sobre el total de las ganancias producidas por los creadores de OnlyFans, OnlyFans retiene para sí un 20% de las mismas. Según varios estudios, durante la pandemia, los hábitos de consumo de pornografía se incrementaron, en especial en los países que tomaron medidas de aislamiento social. Estas medidas también repercutieron en el mercado de las plataformas de suscripción paga como OnlyFans. La plataforma, según últimos datos, tiene un total de 210 millones de usuarios registrados. Ahí podemos ver como algunas estadísticas que realizó Yannick Linder, que es un cofundador de la plataforma de investigación de mercado Jitnux. En un estudio de estadísticas de género en OnlyFans, que se publicó el mes pasado, informó que, entre otras cuestiones, que el 84% de creadores se identifican a sí mismas como mujeres, mientras que un 14% como varones, y solo un 2% como no binarios. Mientras que los suscriptores, o sea, las personas que pagan para ver el contenido de los creadores, son mayormente varones, un 71%, que mujeres, que son un 29%. Entre otras estadísticas, también podemos ver ahí en el gráfico, nos encontramos con que la mayoría de los creadores se identifican como heterosexuales, y solo un 10% como parte de la comunidad LGBTIQ+, y que en promedio las mujeres ganan un 78% más que los varones. Pasamos la diapositiva. Bueno, una de las cuestiones que más llamó mi atención cuando comencé a tomar contacto con mis interlocutores era que muchos de sus perfiles de Twitter, ahora X, aclaraban que no eran ni gatos, ni escorts, ni taxis, ni trabajadores sexuales. Estas cuestiones me traían, estas cuestiones estaban como muy cargadas de connotaciones morales y jerárquicas. Me traían las ideas de Gail Rubin cuando habla de cómo en las sociedades occidentales modernas se evalúan los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. Este sistema, que ahí podemos ver
en la parte superior, que Rubin lo plantea como una rueda, el círculo mágico. Este sistema ubicaría a las personas. Me parece que se le tildó, ¿no? La conexión. A ver, ahí. Sí, sigue conectado. Mándale. No aparece como conectado. Ahora volvió. No aparece. Nosotros lo vemos como conectado, pero Ahí le estoy mandando. Perdón, por si seguía hablando, digo, pero no le llega, se consigue internet. no. Son No. problemas de internet. Ese. Bueno. Bueno, esperamos unos segundos y si no, arrancamos. Sí. Y después que retoman ese en todo caso. Sí. La La conspiración de internet. Porque Por estaba ahí le diciendo podemos cosas llamar de- y decirle que entre con el celu, ¿no? Sí, Eso está bien. ahí le está llamando Vico. Ah, perfecto. Esto es todo porque estaba hablando mal de OnlyFans, entonces directamente dieron la orden, hackeale, le reventaron la computadora. Es así, la internet. Pero le estás llamando claro. Sí, totalmente sin internet. Pero bueno, que estará ocupado. Hola, ese. ¿No? Bueno. Así que era para Eh, bueno, si querés, sí, sigamos, presentamos con Ted, entonces, Los y después presento yo. si Dale. aparece ese, retoma. Sí, porque no volvió. Bueno, entonces ahora pasamos a la presentación de Estefanía y de Santiago y después retomamos lo de ese. Bueno, nuestra compañera ahí de Mar del Plata, Estefanía Martinovsky, es investigadora asistente de CONICET, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología. Es docente de Sociología de la Cultura y Metodología Cualitativa en la Universidad Nacional de Mar del Plata. E investiga sobre mercado sexual, políticas antitrata y Ahí se masculinidades. conectó ese. Código. ¡Ay! Entonces corto. No sé por qué se está cortando justo se comenzó a cortar el Después internet de retomo casa. lo último. Hola, Hola, volviste. disculpen. ¿Estás bien con conexión ahora? ¿Como para Sí, seguir? está, no sé por qué justo intercortándose el internet de casa. Sí. Ahí está, ahí. Disculpen. Bueno, retoma. Estábamos en la rueda mágica, ¿no? Bueno, como les planteaba en esta rueda mágica que plantea Gil Rubin, no, ya habíamos pasado esa parte. Bueno, uno de los objetivos de la pesquisa que vengo realizando justamente es, nada, pensar cómo inciden esas clasificaciones morales en la constitución de distintas jerarquías entre el mercado sexual online, el presencial y de las personas que participan de estos mercados. Y cuando comencé a relevar la bibliografía de qué se había escrito sobre el tema, me topé con que eran muy poco frecuentes los estudios académicos que abordaban la realidad de las masculinidades que participan del mercado sexual en general, tanto presencial como online. Eso que Néstor Perlonger denominó como prostitución masculina resulta paradigmática en el universo del mercado sexual, ya que históricamente no ha sido objeto de la misma persecución policial a la que se ha sometido a sus pares mujeres cis y trans. El autor Víctor Minichelo afirma que el mercado sexual masculino es invisibilizado en los debates feministas y académicos en torno a la prostitución, debido a la asunción de que la sexualidad femenina carecería de agencia, a diferencia de cuando el intercambio sexual ocurre entre dos hombres, en el que se presupone cierta igualdad en las relaciones de poder. Esto, por supuesto, cargado del sesgo de que los únicos que consumen servicios sexuales son varones, que como vimos en las estadísticas en el caso de OnlyFans, no están así. En este sentido, algunas feministas radicales, como Catherine McKinnon,
afirman que el mercado sexual femenino es un reflejo del orden social jerárquico del género. Bueno, la pesquisa que yo vengo realizando busca justamente complejizar la forma dicotómica que adquiere el debate. En este sentido, un abordaje etnográfico permite observar las formas y sentidos particulares en las que se manifiestan interseccionalmente jerarquías y asimetrías de sexo, género, raza, edad y nacionalidad en el mercado sexual masculino en su rama online. Entendiendo el lugar central que ocupa lo digital en el universo de los creadores de contenido para adultos, en un inicio de la investigación tomé la decisión metodológica de realizar, siguiendo la propuesta de Sarah Pink, una etnografía digital, entendiéndola no como un método cerrado, sino en tanto modo de abordaje integral que da cuenta de cómo las tecnologías integran los mundos materiales, sensoriales y sociales que habitamos. En un principio de la pesquisa me focalicé en recolectar las interacciones online que sostenían los creadores de contenido para adultos entre sí y con su público. También me interesaba la producción de objetos virtuales, fotos, materiales audiovisuales, publicaciones, etc. En mis primeros acercamientos le comencé a escribir a algunos perfiles de creadores de contenido, contándoles mis intereses y la pesquisa que estaba realizando, y a partir de su respuesta les proponía realizar entrevistas en profundidad no estructuradas, de forma virtual. En estas entrevistas relevé datos demográficos, trayectorias de vida, experiencia en el mercado sexual online, en términos de habilidades que tuvieron que desarrollar para desenvolverse en el mismo, como desafíos con los que se encontraron, hábitos cotidianos, relación con su cuerpo y sexualidad, consumos. Me encontré con que la mayoría de los interlocutores tenían trayectorias laborales muy diversas, eh, hasta antes de comenzar a dedicarse al mercado sexual online. A partir de estas primeras tomas de contacto, me pude acercar y construir vínculos más cercanos con algunos interlocutores, por lo que la pesquisa dejó de desenvolverse únicamente en lo online, sino que también pasó por los circuitos frecuentados por ellos, que van desde fiestas, set de filmación, gimnasios, teatros e inclusive ferias de libro. No hay un espacio físico estable al cual ir o acudir para hacer trabajo de campo, sino que existen vínculos personales y comunitarios que hay que cultivar para que se den los encuentros y los acercamientos que permiten producir conocimiento etnográfico. A veces puedo participar de determinados circuitos con mayor o menor intensidad, y esto se debe a que la propia participación de mis interlocutores en el universo de la creación de contenido tampoco es lineal. Pasamos la diapo. Bueno, y surgen las preguntas: ¿con qué circuitos producimos mayor afinidad y por qué? Tal como señala Leticia Katzer, las posturas y posicionamientos son ideológicamente selectivas y excluyentes. En el caso del universo de los creadores de contenido, conviven en constante tensión las relaciones de colaboración y competencia. Las colaboraciones son necesarias para seguir produciendo contenido audiovisual, para aumentar la exposición y acumular seguidores. La competencia se manifiesta en la selectividad a la hora de elegir con quién colaborar, en las estrategias para invisibilizar a otros colaboradores o siguiendo a Julian Pitt Rivers en el chisme. Y bueno, un poco en resonancia con la temática que nos convoca en este conversatorio, el avance neoconservador no le es ajeno a mis interlocutores. Cada vez observo con mayor frecuencia posicionamientos políticos e ideológicos más marcados, defensa de distintos modelos económicos, debates en redes sociales y tensiones producto del carácter inestable de las relaciones de colaboración y competencia características de este universo. Una realidad que no le es ajena a nadie es el impacto económico de los últimos meses. Las ganancias dolarizadas de muchos interlocutores se mantuvieron sin cambios, lo que, con la inflación acumulada, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo. Son cuestiones a seguir indagando tanto las estrategias que asumen los creadores de contenido para paliar este impacto en su bolsillo, como las respuestas e interacciones que reciben a partir del contenido que publican en torno a posicionamientos en temáticas de actualidad, como pueden ver en la diapositiva, como en el caso de la publicación de Milei con respecto a esta comparación entre la sociedad progre y la cárcel, donde una de las características que señalaba era lo de mucho sexo gay, y ahora la denuncia actual hacia Alberto Fernández. Y bueno, un poco eso era lo que quería compartir. Gracias.
Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí seguimos con los compañeros, compañera acá, Estefanía y Santiago. Retomo lo que la presentación de doña Estefi. Bueno, Estefanía Martinovsky, investigadora asistente de CONICET, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo hacemos más corto esta vez. Codirige el proyecto Masculinidades en la Mira, discursos feministas en la cuarta ola y las reacciones de varones cis heterocentrados en Mar del Plata. Asimismo, forma parte de este equipo del GEMAS, del Grupo de Estudio Masculinidades, y del proyecto de UBASIT sobre regímenes antitrata y mercado sexual, dirigido por la doctora Cecilia Varela. Y es coordinadora además científica de la revista de Ciencias Sociales Sudamérica. Así también la va a acompañar en esta exposición Santiago Morcillo, aquí a mi izquierda, el coordinador de este bello grupo de estudio, que es investigador adjunto de CONICET, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, licenciado y profesor en Sociología por la Universidad Nacional de San Juan, docente de Psicología Social en la UBA e investiga sobre sexualidades, masculinidades, mercado sexual, emociones y salud. Actualmente es parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y dirige el proyecto Masculinidad de Género y Sexualidad de las reacciones online frente a la expansión de los feminismos en Argentina. Bueno, vamos a darle paso para que puedan comentar su trabajo. Buenísimo. Gracias porque leíste el título del proyecto, que era lo primero que iba a mencionar. Lo que vamos a presentar acá con Estefanía son algunos avances de algunos resultados de este proyecto de investigación, donde también forma parte Matías, como pueden ver ahí. Y lo único que quería decir ahora para presentar es un poco que cuando nosotros empezamos a pensar este proyecto, el título del proyecto es Reacciones online frente a la expansión de los feminismos en Argentina. Y en el transcurso del tiempo esto fue cambiando mucho y ahora estamos un poco en otro momento, ¿no es cierto? Pero de todas formas, ahí Tef, si querés pasar a la que sigue. Eh, Ahí nos sirve para pensar este movimiento, nos sirve la idea de Messner, ¿no es cierto? Él habla de formaciones históricas de género. Entonces va a decir que en cada ola feminista va a tener una reacción o un backlash que va a adquirir distintas características según las transformaciones en los movimientos sociales, en los sistemas de creencias socioculturales y en la política económica, ¿no es cierto? Que esto nos dice mucho para pensar nuestro momento actual, ¿no es cierto? Cómo ha sido todas estas transformaciones y cuáles son las características que va a asumir este backlash. Porque es importante pensar también que las distintas reacciones o los distintos backlash, así como los feminismos son diversos, las reacciones también son diversas y asumen distintas características, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar hay distintas formas de clasificar, ¿no es cierto?, las reacciones contra los feminismos, eh, que van a ser muy heterogéneas y cambiantes. Una de las formas de pensarlo, por ejemplo, Angela McRobbie hablaba en los 90 de un backlash complejo, ¿sí? Ella es lo que después se llama post-feminismo, ¿no es cierto? Porque es un backlash que al mismo tiempo acepta algunas de las premisas del feminismo, como la idea de la igualdad de género, pero bajo la idea de que esa igualdad ya se logró. Entonces el feminismo deja de ser necesario, ¿no es cierto? Porque la igualdad ya se ha logrado. Por otra parte, otro elemento fundamental para entender la reacción actual, el backlash actual frente al feminismo es la noción de ideología de género, ¿no es cierto? Que deben haber escuchado circulando tanto por ahí. Y acá nos interesa pensarlo especialmente en clave monstruosa, decimos, porque justo hay dos autores que usan figuras de monstruos para hablar de esta noción, ¿no es cierto? Porque, por un lado, Paternotte, que usa la idea del Frankenstein para pensar cómo
la noción de ideología de género, si bien surge de un contexto religioso, ¿no es cierto?, muy ligado a la Iglesia y al Vaticano, luego se emancipa, ¿no es cierto?, como hace Frankenstein en la novela y toma vida propia cuando se transnacionaliza esta idea de esta noción de ideología de género, empieza a tener vida propia y a circular de distintas formas. Y la otra es la idea de la hidra, ¿no es cierto?, el monstruo de 1000 cabezas o de muchas cabezas, no sé si 1000, No las contamos. que usa Sonia Correa para pensar sobre la ideología de género y cómo puede tener muchas variantes que incluso pueden llegar a ser contradictorias entre sí mismas, ¿sí? Finalmente, otra distinción que nos sirve para pensar en esta reacción es la distinción que se suele hacer entre antifeminismo y misoginia, ¿no es cierto? Que pensando la misoginia como algo más del orden de lo cotidiano y como un odio más generalizado hacia las mujeres, y el antifeminismo como un movimiento un poco más orgánico y dirigido especialmente a las mujeres que están organizadas para luchar por su emancipación. Sin embargo, en lo que nosotros vamos a analizar, que es la dimensión online de este backlash o de esta reacción, esta distinción entre misoginia y antifeminismo, como vamos a ver, se empieza a borronear un poco. Ahí, Ted. Bueno, yo les voy a contar un poco cuál es el contexto en el que nosotros analizamos el surgimiento de estos discursos antigénero en el espacio online. Y si lo pensamos en un tiempo más largo, nosotros lo ubicamos en el contexto de lo que se conoce como la democratización sexual, ¿no?, que comienza en la segunda mitad del siglo XX. Y en un tiempo más reciente lo ubicamos en la expansión feminista, conocida como Cuarta Ola, que se inicia en nuestro país en 2015 con el Ni Una Menos, y en la región, bueno, el Me Too y otros movimientos similares. También en este contexto aparece la polarización política, ¿no? Y que ha generado, sobre todo en nuestro país, que los feminismos queden como subsumidos en uno de los polos de la denominada grieta. Y en otro orden de cosas aparece la masificación de Internet, ¿no?, como un espacio relevante o privilegiado de interacción y de socialización, en donde se expresan estos discursos antigénero con mayor virulencia. Como decía Santi, se desdibujan esas fronteras entre la misoginia y el antifeminismo. Y esto tiene que ver con varias cuestiones, yo las voy a pasar rápido, después en todo caso las conversamos, que se vinculan con la forma en que funcionan las plataformas, ¿no? A partir de estas interacciones rápidas, casi inmediatas, el efecto de viralización, la creación de burbujas y las cámaras de eco, que promueven un mayor apego a las ideas que las propias plataformas identifican como las que cada uno de nosotros más consume, y así van dejando poco espacio para todo lo que pueda introducir disonancias de índole cognitiva y afectiva, y van obturando también las instancias de diálogo. Entonces, todo eso forma parte del contexto donde van emergiendo estos discursos y se van posicionando estos discursos antigénero. Nosotros, para hacer esta indagación y para mirar, digo, discursos antigénero y antifeminismos hay por todos lados, nosotros armamos un campo, ¿no?, hicimos un recorte y seleccionamos 6 canales de YouTube argentinos que producen contenido que está centrado en discutir las demandas, las políticas y las ideas feministas. Y son todos canales que no solamente producen contenido de oposición al feminismo, sino que en su mayoría difunden ideas vinculadas a las derechas radicalizadas que hoy están en el gobierno. Nosotros los caracterizamos como influencers, aunque algunos son más que influencers, ¿no? También podríamos pensarlos como, bueno, escriben libros, hacen otras cosas, pero forman parte, decimos, de una comunidad que está enlazada digitalmente, y que está enlazada digitalmente porque comparte un público que participa de los diversos canales. Si bien algunos de estos canales surgen hace un tiempo, ya en los primeros años de la década del 2010, todos crecen fuertemente y se instalan entre el Ni Una Menos y la pandemia de COVID, y pasan de ser un nicho contracultural a convertirse en parte del discurso del gobierno. Más allá, de todos modos, más allá de formar parte de una misma conversación o una comunidad digital, es importante también señalar que estos discursos son heterogéneos en términos ideológicos y políticos. Por ejemplo, los canales de Laje, de Márquez, de Dana, de Tipito Enojado se vinculan
al libertarianismo y a las derechas radicalizadas, mientras que Roxana Kramer y Valentina Ortiz, o la entropía de Valen, no se definen políticamente en esos términos, pero se vinculan con la comunidad a partir de sus críticas al feminismo. Además, cada canal tiene un perfil específico, ¿no? Por ejemplo, Laje, Márquez y Kramer comparten un perfil de divulgación política y científica, mientras que Danan, Tipito Enojado, y Valentina tienen más un perfil de comunicación y entretenimiento centrado, Tipito Enojado y Danan, en la opinión política y Valentina específicamente en la defensa de los derechos de los hombres y en el antifeminismo. Lo que nosotros vamos a presentar hoy son algunos resultados de la investigación que venimos desarrollando que están vinculados a tres nudos problemáticos. El primero es la construcción de una representación del feminismo actual en esta conversación que dan estos canales, al cual se van a oponer, y en segundo lugar, el lugar que ocupan, por un lado, las emociones y por otro lado, los discursos científicos en esa oposición. Bien, entonces en el primero de los puntos nosotros empezamos a explorar cómo aparecía caracterizado en estos videos el feminismo, ¿no es cierto? Eh, y nos encontramos que aparece, hay como un juego de espejos donde al criticar al feminismo realmente existente, ¿no es cierto?, se fabrica una caricatura donde se toman las expresiones más radicalizadas y se ridiculiza las demandas del feminismo. Incluso hay un uso de un humor que es muy frecuente que permite también pensar en una figura nosotros pensamos en el antifeminista chistoso, ¿no es cierto? Que sería, lo podemos pensar como un poco como el anverso de la feminista aguafiestas de la que habla Sara Ahmed, ¿no es cierto? Ellos encarnan un poco este antifeminista chistoso. Pero además, sobre todo en ese momento, nosotros tenemos que pensar que estos videos son de la era pre-Milei, ¿no es cierto? Y en ese momento también, ante la imposibilidad de negar la importancia del feminismo, ellos hacen emerger un supuesto buen feminismo que paradójicamente ahí ustedes están viendo las características que ellos le achacan a lo que ellos llaman el mal feminismo o el feminismo de género, y este supuesto buen feminismo pero que paradójicamente no puede existir porque es un feminismo del pasado, ¿no es cierto? Y como decíamos recién, cuyas demandas ya no tienen mucho sentido porque esa igualdad ya se ha logrado. Entonces, a su vez también su caracterización del feminismo hace que aparezca como cooptado por las ideologías del marxismo cultural, ¿no es cierto? Entonces, aparece como esa es la explicación por qué el feminismo para estos influencers y estos distintos perfiles de YouTube aparece caracterizado como anticientífico, ¿no es cierto? Porque está cooptado por esta ideología que tendría como objetivo jerarquizar a las mujeres frente a los varones o directamente sojuzgarlos y destruir a los varones, ¿sí? Ahí sí que bien. Esta última idea tiene sentido para pensar también la cuestión de la política emocional que aparece en estos videos. Y es interesante acá pensar cómo desde los estudios de masculinidades muchas veces se ha planteado que hay una asociación muy fuerte entre masculinidad y racionalidad, ¿no es cierto? Y por lo cual se opone a la esfera de la emocionalidad. Pero hay una emoción que representa una excepción en este esquema, que es la ira, ¿sí? Y esta va a ocupar un lugar muy importante en los discursos y en estos videos, especialmente porque va a funcionar sobre todo para aquellos varones que se sienten amenazados frente a la avanzada del feminismo como un recurso remasculinizante, ¿no es cierto? Como para reencontrar una masculinidad a partir de esta emoción. Entonces, en estos discursos, aunque hay la idea de lograr una argumentación bajo una lógica racional, binaria, jerarquizante, las emociones también juegan un papel fundamental, especialmente la ira, ¿no es cierto? Acá
Podemos pensar con Kimmel la idea de los varones blancos enojados, ¿no es cierto? Y la emergencia de lo que él llama el derecho del agraviado, ¿no es cierto? Es difícil la traducción, aggraved entitlement, pero es el enojo que podemos sintetizarlo como una emoción masculinizada que surge frente al enojo de haber perdido las posiciones y los privilegios que se dieron por hecho durante generaciones que correspondían a estos varones, ¿sí? Eh, Ahora también Kimmel plantea cómo hay una serie de agentes que operan catalizando lo que estos varones en ellos aparece como una serie de afectos más difusos que pueden pensarse como confusión, en distintos estados, los catalizan y los transforman en ira, ¿no es cierto? Lo codifican como ira. Eso que puede tener una forma más diversa, estos agentes que para Kimmel son algunas emisoras de radio, pero para nosotros son muchas veces estos canales de YouTube que, ¿no es cierto?, transforman eso que podría ser confusión, incomodidad, otro tipo de afectaciones en ira. Y la ira tiene una característica importante que es una emoción muy volátil, entonces necesita estar constantemente alimentada. Y esta va a ser la función que cumplen estos canales de YouTube y estos actores. A su vez, este enojo va a permitir identificar claramente como el enemigo y la fuente de su malestar a las feministas, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene una función también para consolidar un nosotros, ¿no es cierto?, entre estos varones enojados que se opone a las feministas, ¿no es cierto? Una dinámica identitaria bastante básica. Y ahí incluso ahí podemos ver cómo hay una interpelación, ¿no es cierto?, de este youtuber que se llama Tipito Enojado a despertar a aquellos varones, a enojarse a aquellos varones. Incluso abajo podemos ver la comunidad de enojados, que son los distintos mecenas, ¿no es cierto? Los que aportan a su canal. Él le pone todas estas denominaciones para hacer verdaderamente del enojo y de la ira una bandera, ¿no es cierto? Steph, si querés seguir con la próxima. Sí, bueno, en contrapunto con esta apelación al enojo que mencionaba Santi, ¿no? Como motor político, estos influencers también hacen un uso estratégico, nosotros hallamos que hacen un uso estratégico de discursos científicos para oponerse de manera más efectiva o soldar la efectividad de su oposición al feminismo y defender al mismo tiempo sus ideas sobre el orden de género, la sexualidad y la familia. Esta secularización de sus discursos lo que les permite es presentar y defender ideas que son en general conservadoras, pero sin apelar a la autoridad religiosa, sino a la verdad científica. Y por eso nosotros hablamos de impostura, ¿no? Porque son todos actores que son outsiders del campo científico, que utilizan la ciencia, puntualmente las ciencias naturales, no para construir conocimientos contingentes, situados, sujetos a la posibilidad de ser falseados en el marco de una comunidad científica, sino para defender ideas dogmáticas que se presentan como la verdad develada por la ciencia moderna y seria, ¿no? Mientras que las ciencias sociales y sobre todo los estudios de género son presentados como ideológicos y anticientíficos. Pero también otras veces el descrédito de estos estudios se hace apelando no a las ciencias más modernas, a las ciencias naturales, sino al sentido común, ¿no? Desde posiciones que son más cercanas, o nosotros identificamos como más cercanas al antiintelectualismo, que promueven la revalorización del sentido común como una forma de oponerse a una supuesta sofisticación superflua del discurso científico, especialmente los estudios de género, ¿no? Y esta reivindicación que hacen del sentido común a nosotros nos permitió comprender cómo es posible que pasen del secularismo estratégico, las imposturas, el fetichismo del científico más biologicista a posiciones antiintelectuales. Estas posiciones antiintelectuales se expresan, por ejemplo, cuando la crítica que ellos hacen deja lugar a la burla lisa y llana, ¿no? A la deslegitimación desde lo que nosotros denominamos charlatanería, que es una traducción que hacemos de la idea de bullshit del filósofo estadounidense Harry Frankfurt, que se refiere a una posición epistemológica que lo que hace es despreciar el valor de la verdad, ¿no? Entonces, la charlatanería es la estrategia que ellos usan, por ejemplo, cuando critican la producción del CONICET, a partir de burlarse de los títulos, aleatoriamente de los títulos de trabajo, pero ignorando, dejando de lado el contenido de esos trabajos,
y así logran desacreditar las disciplinas, las perspectivas que no se ajustan a sus ideas sobre lo científico o incluso a todo el sistema público de ciencia. Bueno, nos queda el cierre, nos estamos medio pasados. No sé si nos dan unos minutitos más para cerrar o cómo hacemos. ¿Sí? Termina. Bueno, Nos meto pata. autodoy minutos. Le meto pata. Pero bueno, nada, fue medio maratónico porque presentamos el resultado de varios trabajos que venimos haciendo a lo largo de estos años, pero para cerrar queríamos destacar, digamos, algunos puntos que permiten, o a nosotros nos permiten pensar más globalmente las formas en que operan estos discursos antifeministas, ¿no? Y vamos a intentar desglosar un poco cómo se articulan en el espacio online las masculinidades, estas racionalidades dogmáticas, las emociones vinculadas al enojo y la ridiculización del enemigo. Como primera cosa para decir es que Internet lo que vemos es que habilita la convivencia de discursos antigénero que tienen diferencias a veces muy importantes entre sí. El corpus que nosotros tomamos es un ejemplo de esto porque no constituye para nada o no muestra para nada una posición homogénea. Al mismo tiempo también encontramos una diferencia grande entre el discurso público que se produce en YouTube, ¿no? Donde nadie o hasta hace poco por lo menos nadie se enunciaba en contra de la igualdad, ¿no? Más bien todos decían defender la verdadera igualdad. Y el discurso anónimo que se produce en foros masculinistas o incluso en Twitter o en los comentarios de estos videos de YouTube, los comentarios anónimos, ¿no? Donde sí se enuncian más abiertamente como antifeministas y reivindican la jerarquía masculina y son más misóginos. Y en cuanto al enojo, también señalar que no solo es una emoción que construye comunidad, como señalaba Santi, sino que, aunque las plataformas no quieran admitirlo, también el enojo genera visibilidad, genera tráfico y por ende se puede monetizar, ¿no? Es una emoción que vende y que las plataformas alientan a utilizar. Y uno de los hallazgos de nuestros trabajos es que estas emociones no son tanto el efecto de la pérdida de derechos por parte de los varones, sino una estrategia de defensa para instalar la idea de que la amenaza a los varones es en realidad una amenaza al orden natural de las relaciones de género. No obstante, otra cosa que encontramos es que no hay una nostalgia, ¿no? Sobre un mundo perdido, o no es lo principal en estos discursos antifeministas, antigénero, sino que hay una propuesta de un nuevo horizonte, ¿no? Que utiliza también el odio al Estado y la reivindicación del mercado como una arena donde competir y exaltar la cualidad también masculina de la competitividad, ¿no? Y esas dos cuestiones articulan un poco este nuevo horizonte. Y para nosotros esto podría deberse en parte a que la mayoría del público de estos discursos son jóvenes. Le doy la palabra a Santi. Bien, para tratar de enlazar y sintetizar un poco algunas de las ideas que estuvimos presentando, parece interesante pensar un poco la interacción entre esta lógica argumental que ellos presentan en los videos. Muchas veces se presentan datos, ¿no es cierto? Aparecen, hay como una fachada de argumentación, ¿no es cierto? Nosotros decimos que es una fachada de argumentación porque una argumentación para ser tal no puede presentar ningún punto de vista como definitivo, ¿no es cierto? Un dato es siempre una construcción, un dato siempre es contingente, ¿no es cierto? Eso no aparece. Ellos usan esos datos como para construir una posición. Por eso hablamos de racionalidad dogmática, ¿no es cierto? Porque hay un orden racional de cosas, pero es dogmático, ¿no es cierto? Y eso se enlaza con la función la interpelación emocional, ¿no es cierto? Porque se construye entonces la idea de un enojo razonable, ¿no es cierto? La ira como una reacción razonable, ¿no es cierto? Y eso permite al mismo tiempo enlazar y reconciliar, ¿no es cierto?, la distinción entre racionalidad y emocionalidad, ¿no es cierto?, porque hay una explicación para esa ira que es esta racionalidad dogmática que se construye, y al mismo tiempo volver a enlazar la cuestión de la masculinidad, ¿no es cierto?, remasculinizando, porque en vez de fragmentarse, ¿no es cierto?, entre emocionalidad y racionalidad, la masculinidad triangula, ¿no es cierto?, y potencia esa posición. Y por otro lado,
la ridiculización, ¿no es cierto?, del enemigo, ahí como decía Tefi recién, muchas veces con estas estrategias de la charlatanería, ¿no es cierto?, de bullshit, reírnos de títulos de ponencias sin tener la menor idea de qué se tratan esos trabajos, ¿no es cierto? Esto sin embargo, hay que considerarlo con atención porque lejos de tener menos efectividad, estas estrategias son muy efectivas. Podemos pensarlo que mientras más simple es este contenido, también más circulación puede tener. Eh, entonces, acá nos parece interesante pensar, ligar esta libertad individual nihilista, como la piensa Wendy Brown, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que es propia de la racionalidad neoliberal, donde va a aparecer el valor de la sinceridad al expresar las opiniones y las posiciones por encima de la responsabilidad de las consecuencias que tienen la expresión de esas opiniones, ¿no es cierto? Por eso esto de individualismo nihilista. Y entonces vamos a ver cómo en paralelo a las estrategias de escandalización y de indignación que movilizan estos influencers, se despliega también una cualidad festiva, ¿no es cierto?, de su libertad, dejando de lado ya directamente cualquier tipo de argumentación para pasar directamente a la burla y deleitarse con el placer de provocar y humillar a los demás. Bien, hasta ahí tenemos por ahora. Muchas gracias. Te llevaste a Cruci, pero El único, pero no, pero es para redistribuir para, entre todos. para todos estos compañeros que están ahí, compañeras. Bueno, Abrimos ahora preguntas, intervenciones, comentarios. eso, aprovechemos, Aprovechemos. Sí, un aprovechemos. poco el sentido también de hacer este taller al cual nos invitaron desde el Hayes, gentilmente Fran, que ha estado además a cargo Hay de que agradecer todo lo que está sucediendo tecnológicamente bien Francisco Fabieri, con Francisco coordinador del Gabinete de Estudios de en Investigación de las Sociología consolas. y en las consolas. No sé si existe ya, pero No, me bueno. parece que no. Gracias, Nada, gracias, sí, Fran. aprovechar este espacio para poder reflexionar colectivamente, teniendo en cuenta también esta coyuntura que es como una tendencia individualizante muy fuerte. Así que me callo un poco y Sí, o les algún escucho. comentario también de alguno de los Sí, sí, trabajos todas presentados, preguntas, algo para ampliar. las personas que Aprovechemos, están también online. obvio. Vamos a darles la misma entidad a los online y a los presenciales. Solo abran micrófono. Juntamos preguntas y después contestamos así, ¿no? Como para no... Puede ser, Ah, sí, bueno, sí. Yo tengo unas para ese, pero no quiero, como recién hablé, tampoco me quiero... Espero que alguien más hable. ¿alguien más? O no. Claro, sí, vamos a arrancar con O no eso. rompo el hielo. Rompa, rompa. Bueno, rompo el Suele. hielo. No, me quedé pensando ese, a ver si nos podés contar un poco más, porque me interesa, pues, bueno, me interesa. Em, que vos decías al principio que ellos entendí como sus descripciones, las descripciones en los perfiles de OnlyFans, como que renegaban o no se reconocían o se distanciaban de la categoría de trabajador sexual. Me interesaba preguntarte por qué. Y después algo que también me quedó resonando, pero no sé si yo lo enlacé o vos lo enlazaste por tu trayectoria de investigación, qué es lo que tiene que ver o cómo se vincula en este cultivo del cuerpo en CrossFit y que a varios de ellos después hayan pasado. Entendí eso, como que varios de esos después pasaron a hacer trabajo sexual, bueno, o a crear contenido en OnlyFans. Eso. Las personas Funciona. presentes también pueden tener algún comentario, pregunta. No tengo una. Yo también tengo, ¿Vos pero también? Pero sí, quedamos muy no, mal. monopolizar. Buenas, Lucho, Y Lucho quiere. Ahí está Lucho. ¿cómo les va? ¿cómo Acá estás? estoy congelado. Estamos Este, igual. bueno, muy interesantes todas las ponencias. Muchas gracias.
Me quedaba pensando sobre todo en relación a la última presentación de Steffi y de Santi, por algo que estuve escuchando esta semana de unos investigadores de la Universidad de Quilmes que tienen una especie de consultora, que estuvieron ahí en Futurock y bueno, dieron dando vueltas por diferentes lugares presentando algunos hallazgos de unos estudios que estuvieron haciendo en relación a algo que ya vimos como fenómeno global en varios otros países, de esta brecha ideológica entre varones y mujeres y el apoyo creciente de varones jóvenes a expresiones de nuevas derechas antifeministas y de las mujeres más inclinadas hacia opciones más progresistas, ¿no? Que digo que aparece, digamos, en muchos estudios que se estuvieron haciendo, por lo menos desde mediados del año pasado, en diferentes países. Ellos lo traen al contexto argentino y explican no solo, digamos, cómo eso influye en el comportamiento electoral, sino también en el apoyo actual de varones jóvenes a el gobierno nacional, en contraste con mujeres adultas que conforman mayoritariamente opciones opositoras, ¿no? Y entre las hipótesis o las claves de lectura que compartían, una de ellas tenía que ver con identificar que estos varones jóvenes tenían como menos participación en espacios colectivos, ¿no? Menos sociabilidad. Entonces, no solo en términos de participación política, entendida como tal, sino en términos de participación social, comunitaria, ¿no? Entonces, por un lado, me preguntaba si esa es una variable de lectura que ustedes estén pensando para su investigación, digo, poniendo un poco en discusión si las comunidades online son formas de sociabilidad que, de algún modo, vendrían a dar cuenta de, o a discutir o a tensionar esa hipótesis que ellos están planteando, o si ahí podemos como pensar cierta separación, digamos, entre esos mundos virtuales y presenciales o analógicos. Eh, y de algún modo, si esa posición política más radicalizada en términos antifeministas, además de remasculinizante, es una forma de resocialización, ¿no? Si es una forma de construir un nosotros, si es una forma de encontrar pares que no encontrás por otros medios, si esa complicidad machista que lleva a mantener silencio ante las violencias, por el temor a la pérdida de un espacio de pertenencia o el deseo de pertenecer, no puede ser también asimilable a no poder discutir con tus amigos varones adolescentes su posición afín al gobierno de Milei por no quedarte afuera. No sé, son cosas que se me cruzaron por la cabeza cuando escuchaba esa entrevista y que me inquietan en relación a lo que ustedes vienen investigando, porque es un poco lo que políticamente me interesa en este contexto, digamos. Así que se los comparto como para ver si tienen algo para aportarme en ese sentido. Buenísimo. Excelente, Lucho. Las que quedan aquí. Bien. Yo me veo un poco de reflexionar sobre la última ponencia de cómo este discurso neoliberal de conservadorista que se vende vendiendo como nuevo, ¿no? Que en realidad son discursos que vienen hace rato perpetuándose, con el ejemplo, ¿no?, que dieron de estos de los programas de YouTube que tienen sus años ya y que vienen como esto, perpetuándose y repitiéndose y que da lugar a quizás una concepción también dicotómica del feminismo entre lo que es, no sé, el conservadurismo y los revolucionarios, entre lo individual y lo comunitario, que también dijeron en otras referencias que generalmente se da todo en comunidad, o sea, cuando hablaban de trabajo sexual, por ejemplo, que no hay un lugar fijo, entonces generalmente los feminismos, las disidencias se legan, digamos, a lo comunitario y dejan de estar en el discurso como público. Bueno, nada, me había puesto como pensar en esta concepción actual del feminismo y que vuelve un poco quizás hacia atrás al ser, nada, perpetuar esta dicotomía de género, la dicotomía del ser mujer, ser hombre y siempre, bueno,
que acá que hablaban de la racionalización, de la racionalidad que tiene, que es característica, digamos, del hombre o de la masculinidad en sí. Entonces, nada, como que vuelvo que quizás, no sé, hacer un desfasaje histórico, quizás. Mm, bien, Gracias, buenísimo. gracias, Flor. ¿Alguien más? Sí, anoto. Pensaba en el ámbito de la organización del proceso de trabajo, esta idea del feminismo bueno, ¿no? ¿Cómo hacen ver Hablen, si pueden, un poquito más fuerte, así escuchan, Ah, porque está el micrófono un poco lejos un de poco ustedes. lejos. generar el feminismo bueno en los ámbitos corporativos y la organización del trabajo, digamos, y la incorporación de las mujeres en áreas masculinizadas lo hacen en clave de captar talentos. Entonces, como que anula el sentido de trabajadora o anula esa identidad de trabajadora para pensarse como individualidades que tienen que ser talentosas y empleables para las industrias, y entonces en esa forma lo hacen como un feminismo productivo Ujú. para esta nueva forma de organización del proceso de trabajo, pero a la vez genera como una resistencia en los varones, digamos, en la industria masculinizada, en la actividad masculinizada, que hace que cada vez como que estén más cerrados a estas puntas de lanza, digamos, para la inclusión de mujeres en áreas masculinizadas. Es como que se recrudece mucho más el conflicto y hace que se penetre desde esta idea de los talentos o de las mujeres empleables, que somos productivas, tenemos que mostrar que somos productivas para entrar, Ujú. y ahí como que me parece muy, muy interesante este aporte para la lectura. Buenísimo, Gracias, gracias. Eli. Muy bien. Yo tengo un pequeño aporte, no sé, cuando hablaban del tema de... Háblame alto, Franco. Bueno, cuando hablaban del tema de la utilización de la ciencia o de la secularización, digamos, para poder armar, digamos, los argumentos en torno, digamos, en contra del feminismo, también pensaba en esto de cómo la cultura de la cancelación también es utilizada, digamos, de parte de estos sectores, por ejemplo, ahora con Alberto Fernández, por ejemplo, para decir, bueno, para tirarle un muerto, digamos, a un opositor político. Pero todo esto, digamos, esta mirada científica o esta mirada, bueno, pseudocientífica o esto de la cultura de la cancelación, es como todo descartable, es como que todo se utiliza para ver, justamente para sostener esta cuestión de la bronca, para darle un hueso que roer a sus propios seguidores, digamos, y también para desestimar prácticas o las lógicas que vienen desde los espacios progresistas, por decirlo de alguna manera, es decir, basarnos en la evidencia o utilizar la ciencia para poder argumentar en favor de esas ideas, o al mismo tiempo, bueno, lo del tema de la cancelación, que bueno, fue toda una discusión, digamos, hacia dentro del feminismo también. Entonces, pero todo utilizado de manera como descartable, por decirlo de alguna manera. Son como estrategias que en algún momento utilizó cierto sector del feminismo. Bueno, también las usamos porque no importa, digamos, como que nada tiene sentido, y entonces para tirar un muerto podemos usar cualquier cosa. Digamos. Entonces me parece como interesante, digamos, el uso de estas estrategias para poder seguir alimentando el algoritmo y la mierda, digamos. Sí, Tal cual. genial. Sí, sí. Gracias, Franco. No sé si alguien más tiene preguntas, si no podemos... Yo tengo una iba a cerrar la ronda, pero me incluyo en esta ronda y después si quieren hacemos por ahí otra rondita más de preguntas. Porque no, quería preguntar para Flor y para Mati, pensar un poco cómo leen ustedes la intervención que impacta subjetivamente la ley, ¿no es cierto? Aparece ahí, yo me veo como una escena, ¿no es cierto? Una escena de una dinámica doméstica o de pareja, y la ley aparece ahí como un actor, ¿no es cierto? Que interviene, que rompe ahí o que de alguna manera
altera esa dinámica de pareja. En ese sentido, si ustedes, por ejemplo, el incumplimiento de las medidas de restricción que muchas veces que ustedes muestran que es muy común, si eso aparece como un acto significativo, si tiene un significado, o ustedes por ahí, obviamente que no es fácil que tenga un significado así explícito y digan, sí, yo rompí la restricción porque quiero esto, pero si ustedes pueden leer en los discursos de estos varones, en las experiencias de ellos, si eso aparece como un acto que tenga un significado. Sobre todo, nada, en este contexto donde ustedes mostraban un poco cómo eh, esta idea de que ahora cambió el contexto y entonces se pueden recuperar posiciones por ahí perdidas en algún sentido. Igual también pensaba un poco en esta paradoja de el mandato de proveedor que está presente supuestamente en estos varones y el incumplimiento de la cuota alimentaria. O sea, por eso de ahí era la reflexión del papel de la ley, ¿no es cierto? Cuando interviene la ley, no estoy siendo proveedor, porque si tengo que pagar una cuota alimentaria, no soy proveedor. O sí, no sé, eso explíquennos ustedes, que son los expertos. Listo. ¿Hasta ahí, ronda de Sí, no sé si alguien, no, comentarios? puedo abrir una más, no voy a Bueno, hacer. 10 minutitos. Bueno, nos quedan 10 quedan 10 minutitos. minutitos para Respondan, responder muchas cosas que muy respondan, que importantes. respondan. El tema de cuando la sanción, digamos, es en el ámbito laboral, con violencia Claro. de género laboral. Como ahí necesariamente se interrumpe la relación laboral o hay una sanción. Exacto. Claro. Exacto. Hacemos en el orden de presentaciones para seguir con una lógica muy academicista y muy estructurada. Bueno, Arranques. yo Ah, una notita, Flor, si vos después querés agregar alguna cosa. Em, hay algo que pasa con la ley que por ahí no estuvo tan presente en la exposición, tampoco en el artículo, pero porque excede quizá un poco la sistematización del trabajo de campo que hicimos, pero que yo creo que sí lo vemos un montón trabajando con los varones, es que la ley aparece, y como vos decías, Santi, es como un tercero, pero que al mismo tiempo toma el protagonismo absoluto de la situación, digamos, si una mujer denuncia a un varón o viceversa, ya, o sea, entra la ley y cuando entra la ley salen las personas y ya dejan de tener capacidad, potestad y todo, porque es la ley la que va a manejar la situación. Y en ese sentido hace y deshace un poco a su antojo y con sus tiempos, muchísimo más allá de los deseos de las personas. En el artículo en el que basamos la ponencia hablamos también de que hay situaciones en las que las mujeres piden, por ejemplo, revocar las medidas, pero ellas no tienen la posibilidad de hacerlo, es el juez el que tiene que decidir. Y ahí aparecen, o sea, cuando aparece la ley también aparece, o sea, desaparece la voluntad de las personas y aparece la ley con sus tiempos, con sus prejuicios, con sus estereotipos, con sus falencias. Entonces se vuelve como un actor total de la situación, con el beneplácito, si se quiere, de la idea de nosotros estamos para proteger, ¿no? Y en la lógica esa de la protección aparecen, bueno, como decía, estereotipos, prejuicios, situaciones que después de facto tienen muy pocas herramientas para intervenir, como decíamos con Flor, contextualizadamente, escuchando a los actores, porque sabemos que no hay recursos para hacer eso y sabemos que la justicia está hasta arriba. Entonces es muy complicado. Nosotros lo decimos un poco en chiste cuando laburamos, que es como no le deseo a nadie ni denunciar ni ser denunciado. O sea, porque realmente se pierde absoluto control de la situación y de la propia vida. Y muchas veces, bueno, eso quienes tenemos como una visión antipunitivista lo sabemos, ¿no? También, que es como, bueno, interviene la ley y se abre como otro campo de existencia que muchísimas veces va en detrimento de los propios objetivos que tiene la ley. Con esto no quiero decir que haya un montón de casos donde sea necesario.
El problema es que creo yo hay una sobrejudicialización que también genera a veces más problemas que soluciones. Y tengo un comentario sobre otra cosa que decía Fran y que a propósito de lo que decía Lucho de ese estudio, lo digo cortito y como una pregunta para que quede picando si alguien la quiere agarrar o nos la llevamos a la almohada. Eh, Creo que pasa algo también en este momento que nos puede servir, digo, analizando estos actores que analizamos antifeministas y todo, viendo los resultados de las encuestas, viendo qué piensan los pibes y todo. Creo que hay algo de reflexión que podemos hacer quienes nos dedicamos a esto también, que creo que muchas veces se le ha hablado a los varones solamente como privilegiados, peligrosos, fachos, violentos o idiotas. Y realmente no hubo mucho espacio para mucho más. Eh, Entiendo que también hay una parte que tiene que ver con el enojo de determinadas situaciones, completamente válido, pero creo que hay un punto, y si no me equivoco, lo decía uno de los encuestadores de esa nota de la que hablaba Lucho, que tiene que ver también con esto de, bueno, qué les estamos, o sea, cómo los estamos interpelando, qué les estamos proponiendo, y digo, no hay nada de ser varón o de la masculinidad que nos interese y que nos interese como sociedad, reafirmar, validar, o sea, hay algo de lo que sean los varones cis heterosexuales que esté bueno, porque si no, no, no va a quedar otra que se sientan interpelados como enemigos y no va a quedar otra que esa batalla cultural es el único escenario posible. Y como pregunta, ¿estamos planteando un escenario otro donde no exista algo leído en términos de batalla? Como para que lo pensemos por ahí. Sí, ¿no? Un montón de cosas, Mati, estás re equivocado. A veces creo que sí, a veces creo que no, depende de las lecturas que hagamos, a las personas que escuchemos, los referentes feministas que tengamos. Entonces, bueno, como lo tiro por ahí. Gracias, Mati. Agrego algunas cositas. Sí, acá nos dicen que tenemos, sí, sí, eran 10 minutos hace un ratito, así que ya son menos. No, bueno, entonces, así No, 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 responden pero de todas. no, 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 dale, No, dale, no, bueno, dale. esto, que igual, sin embargo, nos encontramos con algunos casos, que por eso lo mencionábamos, a esta idea de la masculinidad dominadora, que también nos encontramos con varones que parece que no pareciera importarles tanto esto de las medidas que se les imponen y demás, y eh, bueno, manifiestan como estas cosas más de mantener el control sobre una situación, pero después terminan cometiendo delitos de desobediencia, lo cual complica un montón la situación. Lo del tema del mandato de proveedor que preguntabas vos, Santi, lo planteábamos más en relación a cuando se interrumpe la posibilidad de que puedan trabajar porque trabajan en un mismo espacio con su expareja. En esos casos, lo que estamos planteando es que las medidas no deberían ir en contra de la posibilidad de que trabajen, ¿no? Sin embargo, nos encontramos muchas veces con esas situaciones y también hay algo que notamos, que hay una diferencia entre quienes son padres y conviven con sus parejas e hijes y mantienen, pagan la cuota, y entre quienes dejan de convivir, ¿no? Y ahí aparece una suerte de mantener cierto control y poder a través de la metodología del goteo, de pasar plata cuando quieren y controlar eso que se pasa y demás. Quería agregar eso que no lo habíamos mencionado. Buenísimo. Gracias, Flor. En el chat Ese, también hay una pregunta que está sí, interesante, nosotros ahí un la podemos, comentario de Lucho al cual adhiero. saluden a los de YouTube. Les compañeros de YouTube, sean saludades. Eh, ese, Bueno, para responderte, Tef, la primera tenía que ver con esta distinción o la separación que hacían con el trabajo sexual. Yo me encontraba con que los perfiles de Twitter, sobre todo, eran donde hacían esa aclaración o esa bajada en su biografía o en su descripción. Y hay como varias dimensiones para entender por qué hacían eso. Por un lado, también en las estadísticas estas que señalaba con respecto al género, también se observa que la mayoría de las mujeres son las que ofrecen como contenido personalizado a sus suscriptores.
mientras que los varones como que se muestran como más distantes a ese contacto más uno a uno con sus suscriptores, que tiene que ver obviamente con esta dimensión afectiva y el trabajo emocional implicado en esa generación de contenido como más personalizado y los vínculos que generan con sus suscriptores. Eh, por eso también hacían como esa aclaración o esa bajada como para directamente no interactuar con sus suscriptores, que era algo que salía mucho en las entrevistas, como yo de preguntarles, bueno, ¿cuál es tu relación con las personas que te consumen? La mayoría era bastante nula, no interactuaban con ellos, no generaban como mucho contacto uno a uno. Entonces, nada, esa bajada tenía que ver con eso, como crear ese distanciamiento eh, y ese desapego como más emocional. Y después, sí, o sea, yo hice como una especie de paso del CrossFit a OnlyFans como muy directo, porque fue lo que fui observando en el campo, y que también aparecía como muchos de mis interlocutores esta cuestión de trabajar sobre el cuerpo y el cuerpo visto como una especie de herramienta de trabajo, como esta idea de nada, de marcar el cuerpo, hacer que el cuerpo sea mucho más grande, también como esta idea de que para poder trabajar con gente que tuviera cuerpos similares, hacía falta como elaborarlo y como que aparecía como también muy frecuente el uso de distintas sustancias como anabólicos para poder llegar a esos objetivos. Así que bueno, eso fue un poco la Bueno, después relación. tengo que charlar porque yo estoy haciendo una exploración sobre mujeres en OnlyFans y encuentro algo re distinto. Así que Mira, vamos. bueno, dale. Ajá, Puedes sí. hacer el Comparación. contrapunto, Sí, claro. sí. Bueno, Tef, no sé si yo tengo algunos comentarios, voy a tratar de ser, Fran acá nos está haciendo cara de apúrense. Yo no tengo una gana de charlar, pero me voy a contener porque además nos Tenemos pasamos. para No hablar, merecemos tenemos este espacio de 45 minutos mínimo para hablar, pero bueno. No, respecto de lo que decía Lucho, me parece que sí hay sociabilidad, hay sociabilidad entre estos varones. Justamente los que trabajan mundos online hablan de lo específico de esta sociabilidad, es el el individualismo en red. O sea que yo estoy solito y cultivo mi individualismo, pero puedo intercambiar con otros. Me parece que eso, si pensamos que eso no es sociabilidad, estamos en 1980. Eh, Creo que es sociabilidad y creo que además ellos están muy atentos a la sociabilidad de estos varones, porque constantemente dicen, sí, tus amigos, por ser libertario, por tener estas ideas, tus amigos te dejan de hablar, es que verdaderamente no son tus amigos. Fíjate quiénes son tus amigos. Ellos están constantemente buscando también recrear esa comunidad y muy atentos a esas rupturas de lazos que pueden, como, ¿no es cierto? Están muy con la ambulancia, ¿no es cierto? Yendo, buscando gente con la ambulancia por todos lados y me parece que es muy efectivo la retórica que ellos tienen para recomponer lazos de sociabilidad que están rotos. Además, Eh, Andy, ellos también se encuentran en otros eventos por fuera de la red, ¿no? Como ahora está la Derecha eh, Fest, que va a ser todo como un evento, tienen las presentaciones de los libros, cursos, o sea, hay como muchos espacios de interacción que también trascienden la red. Lo que no sabríamos decir es algo que nosotros discutimos, por lo menos para lo que sucede online, si es una comunidad, si es una conversación, o sea, qué es lo que es esa sociabilidad, ¿no? Porque es cierto también, como decía Santi, que esta cuestión de que cada vez las participaciones que se hacen en las redes y en Internet son muy fragmentarias y muy individualizadas y muy privatizadas. Entonces, hay vínculo, pero también hay una participación desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que eso es? Es algo que todavía estamos como discutiendo, ¿no? O sea, lo nombramos como indistintamente, a veces como comunidad, como conversación, pero no lo tenemos del todo claro. sí, yo creo que por ahí está bueno que nosotros sigamos pensando sobre cómo denominarlo, cómo ubicarlo. Lo que me parece que está claro es que lo que no podemos restarle es potencia política, porque en eso, con lo que decía recién la compañera, de cómo hay
qué es lo que se puede decir públicamente también pasa por mucho por lo que se puede decir en las redes. Y esto me parece que se está transformando un montón, entonces me parece que no podemos quitarle potencia política a esas redes que se construyen, a esas formas discursivas que se construyen en las redes. Y también para hacer un breve comentario, nada más, lo que decíamos recién de ese feminismo bueno o que queda como atrapado en la lógica del empoderamiento, ¿no es cierto? Del empowerment, como sé tu propia emprendedora y logra insertarte en el mercado. Yo me quedo pensando, esto no es algo que hayamos hablado entre el estrés, pero me quedo pensando ahora cuando estábamos armando la presentación, esta idea del buen feminismo que yo no sé si sigue existiendo ya, ni siquiera esto. Me parece que ahora también a nosotros nos pasa que todo el campo que veníamos haciendo en la era pre-Milei, un poco ahora adquiere nuevos sentidos y vemos cosas, esto del el buen feminismo era algo que antes eran, tal vez se veían obligados a decir que, bueno, algo de la igualdad no está bien. Ahora me parece que ya esa frontera ya cae y no hay nada que se pueda llamar buen feminismo para... De hecho, Santi, enlazo con lo que decís y también algo que preguntaba Lucho y después quiero decir algo sobre lo que dijo Camilo, a ver si puedo mezclar todo, pero no sé. Por ejemplo, en el mundo esto de los discursos antifeministas hay muchas mujeres muy activas. De hecho, una de nuestras influencers que seguimos, Valentina Ortiz, al principio ella se presentaba como feminista pero mal, ¿no? Y todo el tiempo trataba de decir que ella era del feminismo bueno. Pero mal. Y ahora directamente dice que es antifeminista y defensora de los derechos de los hombres y es antifeminista. Y tiene toda una comunidad de mujeres antifeministas a su alrededor, que acá en Argentina también es, porque ella ahora está viviendo en España, ¿no? Y como que dialoga mucho con youtubers españoles. Pero acá en Argentina también existe esa comunidad de mujeres en general libertarias o cercanas a las derechas radicalizadas que se presentan siempre se presentaron como antifeministas. Así como dentro de esos mundos hay mujeres que se dicen feministas, que son las que están viendo Melina Vázquez y Caro Espataro. También hay un montón de otras mujeres que se presentan como antifeministas, como Lilia Lemoyne, Lupa Lavecino, bueno, varias, ¿no? Así, abiertamente. Entonces ahí también me quedo pensando esto que vos decías, Lucho, de este estudio, de esta consultora, de los varones más antifeministas, las mujeres más progres, bueno, tal vez en términos más generales, en la población juvenil puede ser, pero online no me queda tan claro que sea así, por lo menos en el mundo de las derechas, digo, donde también hay muchas mujeres. Y algo que quería decirlo de Camilo y lo enlazo con lo que decía Mati, esto de si vale la pena, cómo hablarle a estos varones que encarnan el backlash de los feminismos, si se puede y si vale la pena. Me parece una pregunta re interesante o muchas preguntas muy interesantes. Yo me preguntaría primero cómo escucharlos, algo que nos ha, y lo vinculo con lo que decía Mati, hago una autocrítica, pues me considero feminista y hago una autocrítica de que hubiéramos necesitado escuchar más y darle más lugar al diálogo también nosotros, quienes nos vinculamos, nos identificamos como feministas en el momento en que estábamos en la cresta de la ola. Eh, Llegar con la ambulancia antes. Claro, y creo que sí vale la pena, que siempre vale la pena generar, para mí siempre vale la pena generar diálogos, porque pareciera que todo tiende a que esos diálogos cada vez están más obstruidos y cada vez están más fragmentados y segmentados y que sí siempre está como esa batalla se refuerza, ¿no? El punto es cómo generar audibilidad, cómo generarlos, cómo romper esas burbujas, esas cámaras de eco, cómo escuchar al otro que piensa distinto, o sea... Yo creo que hoy en día, si vos te metés en una de estas canales de YouTube y decís, hola, soy feminista, quiero opinar, no importa, o sea, digo, bullshit, es lo que pasa cuando se ponen a criticar y a burlarse de los estudios de CONICET, no los leen, no les importa qué dicen, quieren reírse, burlarse y sostener y afirmar sus posiciones. Ahora, eso no implica que no tengamos que seguir intentándolo, ¿no? Por lo menos para mí. Pero bueno, ¿cómo? No lo sé. Es algo a... Sí, ahí un poco, y ya para ir cerrando, retomando lo que decía Franco de lo descartable, ¿no es cierto? Por eso a nosotros nos servía esta idea de bullshit, porque Frankfurt lo que dice ahí es que al charlatán o al que dice bullshit,
no es tanto que lo podemos juzgar en términos de verdad o mentira, porque no le importa lo que es verdad o que es mentira, sino que directamente persigue un objetivo y larga un mensaje que le permita lograr ese objetivo. Entonces, con esa lógica es muy difícil dialogar. Yo me parece que, o por lo menos un poco de lo que charlamos con Tef y con Mati, me parece que por lo menos un primer gesto que tenemos que hacer es no menospreciar la potencia política de esa lógica, porque me parece que hay una idea un poco como, no sé si es academicista o de ilustrado, ¿no es cierto? De que, bueno, las estupideces que se dicen en Twitter, gente que no lee las cosas tan importantes, no tienen ningún valor. Y en realidad, no sé, uno puede hacer ese juicio como quiera, pero la efectividad política de las cosas no se mide en pergaminos académicos. Entonces, ahí sí me parece que hay que pensar un poco en esa efectividad. ¿Cuál es el diálogo posible con eso? No lo sé, pero por lo menos hay que tomar nota de que tiene una efectividad política importante. Bueno, estamos, Fran ¿Alguien? le está por dar algo. Sí, cerramos. Bueno, decir, esto queda grabado, Fran. Sí, queda Estamos todo grabado. canal de YouTube ahí del Hayes. Lo vemos. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias a Todos, todos, gracias. todas. Gracias a todos.